Desde hace prácticamente un mes, poco más, poco menos, Corrientes tiene un nivel, Corrientes Capital, ¿no? Tiene un nivel bastante estable de contagios de COVID-19. Desde aquellos 10 que pasamos de un día que veníamos de menos de ese número, menos de los 2 dígitos, empezamos a mantener estabilidad en cuanto a los números y hoy registramos más de 45 casos en la capital correntina. Para estudiar un poco, para analizar en realidad estos datos, estamos con el senador provincial Martín Barronuevo. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Un gusto saludarte. Lo mismo digo, muchísimas gracias por estos minutitos en un día feriado, pero bueno, nosotros estamos aquí y muchas gracias por sumarte. Desde que empezó la pandemia vos venís haciendo el estudio de la cantidad de casos, cómo está el país, cómo está Corrientes. Contanos cómo ves los números de Corrientes Capital, sobre todo porque el interior, más allá de algunos focos, después eso queda estable y Capital continúa su camino. ¿Cómo ves vos el balance o cuál es el balance que haces de la capital? Con preocupación, ¿no? Con la preocupación y la ocupación que tenemos que tener todos. Me parece que claramente están concentrándose los casos en la capital de la provincia y en su zona de influencia, en Santa Ana, Riachuelo, Empedrado, Sombrero, San Luis, San Cosme. La verdad es que toda la zona de influencia de la ciudad capital está muy marcada por el avance del virus. Me parece que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Evidentemente la provincia ha tomado criterio de, por un lado, tener una idea de supresión en el interior y de mitigación en la capital. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aparecen los casos en el interior se vuelve rápidamente a fases previas, a fase 3, a fase 1, y se logra suprimir al virus. El ejemplo claro es San Roque, o lo que sucedió en su momento en Paso de los Libres, o en Montecasero, o en Mocoretá. Eso es una estrategia de supresión, volver a fases anteriores. En la capital eso no se ha dado nunca, con lo cual naturalmente los casos van a seguir creciendo, y ante esto nosotros tenemos que tener los mayores cuidados posibles, ¿no? Me parece que eso es fundamental, que seamos capaces de cuidarnos más y mejor. ¿Qué significa esto? Más allá de reducir la cantidad de contactos, que es la clave, cuanto menos contactos tengo, menos posibilidad tengo de contagiarme, y en caso de estar contagiado, de contagiar a alguien. Pero me parece que es importante que si nos vamos a juntar con alguien, lo hagamos al aire libre. Me parece que es importante que evitemos en la medida de lo posible las reuniones en las casas donde más nos descuidamos, Laura. La realidad es que llega alguien a tu casa y lo primero que hace es sacarse el barbijo, empezamos a no darnos cuenta que tenemos que respetar la distancia. Yo creo que al aire libre, en comunidad, en sociedad, nos cuidamos más porque también está la mirada del otro, ¿no? Me parece que esas cosas son fundamentales para entre todos lograr mitigar el avance del virus en la capital. Martín, hoy tuvimos algo así como 46, 47 casos en la capital correntina. ¿Se puede estimar a cuántos podemos...? Te pregunto por esto porque me preocupa la realidad que vive Chaco, por ejemplo, que no puede bajar de 100, 110 contagios por día. Tuvo que tomar nuevamente una medida restrictiva en Resistencia este fin de semana, que es fin de semana largo. ¿En algún momento podemos llegar a estar como Chaco? Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que las curvas no crecen porque sí, no se da un crecimiento natural. Las curvas y los contagios crecen por el comportamiento social. Entonces depende de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué tan diferente vamos a hacer nosotros para cuidarnos? Y bueno, me parece que es un dato esencial, ¿no? Después está, por supuesto, el trabajo del Estado, de encontrar a todos los contagiados y a sus contactos estrechos, el aislamiento, respetar ese aislamiento, que es fundamental, pero va a depender de nosotros. La verdad es que acá lo que hay que tener muy en claro es que nadie tiene el triunfo ganado, ¿no? De Jujuy, por ejemplo, hace 3 meses era el ejemplo en el país, en donde empezaban a hablarse del inicio de clases, donde se abría el turismo, etcétera, y luego pasó por una etapa muy muy dura. Hoy, gracias a Dios, Jujuy y Salta ya empezando a mejorar, pero la verdad es que no estamos exentos de esa posibilidad,
Y para eso es que tenemos que respetar al virus. Uno se puede enojar, más, menos, pero la realidad es que el virus está, no solo está en Corrientes, está en el país, está en todo el mundo, y hasta que no tengamos vacunas los cuidados van a ser clave. Hoy decía, hay un informe de la Organización Mundial de la Salud, Martín, de que está aconsejando a los gobiernos del mundo a no realizar cuarentenas estrictas, y esto tiene que ver con que las cuarentenas estrictas están sumando cada vez más números de pobres. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? En realidad el Consejo de la Organización Mundial de la Salud es lo que se está haciendo ya hoy a nivel global, ¿no? Ya no se habla, no hablan de cuarentenas estrictas nacionales, sino en todo caso focalizadas, y es lo que se viene haciendo, incluso en la Argentina, ¿no? En la Argentina desde hace mucho tiempo hay muy variadas estrategias a nivel local y en las distintas jurisdicciones. Bueno, acá en la propia provincia de Corrientes hay distintas estrategias. Una fue la estrategia con el brote en San Roque, con el brote en Concepción, con el brote en Mercedes, y otra es la estrategia en la capital, ¿no? O sea, lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud es justamente esto, que tomemos distintas estrategias ante distintos problemas. Ahora, la generación de la pobreza no hay duda, y la realidad es que el aumento de la pobreza va a ser muy significativo, lo viene siendo y todavía va a seguir creciendo, no solo en el país, sino en todo el mundo, ¿no? Y la verdad que nos preocupa, y nos preocupa mucho. Y para eso, por supuesto que la contención del Estado, fundamentalmente el gobierno nacional, con las medidas que ha adoptado, ha colaborado mucho para que la pobreza en Corrientes no haya aumentado tanto. Está bien, estábamos ya en niveles altísimos de más del 40%, pero la pobreza en Corrientes durante la pandemia no aumentó tanto. Es más, con el gobierno nacional anterior aumentó más de 15 puntos la pobreza en Corrientes, y con la pandemia aumentó el 2%. Última consulta, Martín, que te quiero hacer, esto tiene que ver también, a raíz de lo que sucedía en la jornada de hoy, te saco un poquito del tema COVID, con la marcha que se hizo a nivel nacional, sobre todo, bueno, tiene mucha más repercusión en Buenos Aires, ¿no? La marcha de protesta contra el gobierno nacional, ¿cómo lo ves? A mí me parece bien todos los que tengan intenciones de manifestarse que lo hagan. Parece que hay que tener determinados límites de convivencia política e institucional, sobre todo para aquellos que se llenan la boca de institucionalidad. Me parece que ir a manifestarse en frente de la casa de la vicepresidenta me parece un exceso absoluto desde el punto de vista de la institucionalidad, que esta marcha incluso haya sido convocada en ese lugar de concentración por el principal medio de comunicación del país, que es Clarín. Me parece que también marcan límites que el sistema político debe poner. Después, las manifestaciones están en su derecho a hacerla, siempre y cuando entiendan que en la Argentina hubo elecciones hace muy poco tiempo, y tenemos un gobierno que fue electo hace poco tiempo y que está gobernando y tratando de salir ya de una enorme dificultad económica que nos dejó el gobierno anterior, con un país casi en default, sin reservas, con una economía en caída por más de 2 años y medio, y ante esa situación se le agregó además la pandemia y la caída global de la economía. Entonces, los que tengan ganas de manifestarse, háganlo, sepan respetar las reglas de la democracia. La regla de la democracia implica que la mayoría del país ha votado un proyecto político, y que ese proyecto político, en medio de dificultades, está buscando dar respuestas a la ciudadanía. En septiembre empiezan a verse ya indicadores de la economía que son positivos desde el punto de vista de la industria, con un aumento interanual en la industria automotriz, por ejemplo, que la mayor producción de autos en 2 años, el mayor despacho de cementos en 18 meses, una reducción en la caída en las ventas de los comercios, 2 meses consecutivos con las provincias recibiendo más coparticipación que el año pasado, sin pandemia. Es decir, hay señales que empiezan a aparecer sobre este mes de septiembre de una recuperación de la economía, que va a depender de muchas cosas, entre ellas del avance del virus, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y en el medio, los que quieran manifestarse, que lo hagan, entiendan que la mejor manera de manifestarse siempre es en las urnas, y eso sucedió hace muy poco,
y el gobierno nacional está suficientemente fortalecido para seguir haciendo su trabajo, ¿no? Martín, muchísimas gracias por estos minutitos, muy amable. Por favor, un gusto.